La historia y la política de Irán y del mundo. Ali Jamenei. ¿Quién es este hombre y por qué es el líder supremo de la República Islámica de Irán? Empecemos por el principio. ¿Quién es Ali Jamenei? Nació en Maasihad, 16 de julio de 1939, es actualmente el líder supremo de Irán, cabeza de la clase dirigente clerical islámica de su país y fuente de emulación, Mara, del chiismo duodecimano. Presidente de Irán entre 1981 y 1989, y líder supremo desde que fuera designado para suceder al Ayatollah Jomeini en dicho cargo en junio de 1989, es reconocido como una de las tres figuras que más han marcado la trayectoria de la República Islámica de Irán, siendo las otras dos el propio Jomeini, fundador de la República Islámica, y el Ayatollah Akbar Azemi Rafsanjani. ¿Qué es el líder supremo de Irán? El líder supremo es la máxima autoridad política y religiosa del país. Tiene el poder de nombrar al jefe del Poder Judicial, al jefe del Ejército, al jefe del Consejo de Guardianes, que supervisa las elecciones y las leyes, al jefe del Consejo Expediencia, que resuelve los conflictos entre los poderes, y a 6 miembros del Consejo Expediencia. También tiene el poder de destituir al presidente, al primer ministro y a los ministros. Además, tiene el control sobre los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y los servicios secretos. El líder supremo es elegido por una asamblea de expertos, compuesta por 86 clérigos chiíes, que también puede destituirlos si considera que no cumple con los requisitos religiosos o políticos. ¿Qué dice el Islam chií sobre Ali Jamenei? El Islam chií es una rama del Islam que reconoce a Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta Mahoma, como su primer imán o líder espiritual. Los chiíes creen que los imanes son infalibles e inspirados por Dios, y que tienen el derecho exclusivo a interpretar el Corán y la ley islámica. Los chiíes se dividen en varias ramas según el número y la identidad de los imanes que reconocen. La más numerosa es la duodecimana, que reconoce a 12 imanes históricos, siendo el último Muhammad al-Mahdi, que se ocultó en el siglo IX y que se espera que regrese al final de los tiempos como el Mesías. Los duodecimanos siguen a una autoridad religiosa llamada Mara o fuente de emulación, que es un clérigo erudito y piadoso que emite dictámenes jurídicos basados en el Corán y la tradición. Ali Jamenei es uno de los Mara actuales, y el único que tiene el título de líder supremo. ¿Qué dice el resto del mundo sobre Ali Jamenei? Ali Jamenei es un personaje controvertido y criticado por muchos países y organizaciones internacionales. Algunos de los motivos de su rechazo son, su apoyo al programa nuclear iraní, que genera sospechas de que busca desarrollar armas nucleares, su oposición a Israel, al que considera un enemigo y un régimen usurpador, su negación del Holocausto, al que califica de mito, su represión de las protestas internas, que piden más libertad y democracia, su violación de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las minorías, y su injerencia en los asuntos de otros países, como Irak, Siria, Líbano o Yemen, donde apoya a grupos armados chiíes. ¿Cuál es la diferencia entre suníes y chiíes? El origen de la división se remonta a la muerte del profeta Mahoma en el año 632, cuando surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor. Los suníes apoyaron a Abu Bakr, el suegro de Mahoma, mientras que los chiíes respaldaron a Ali, el primo y yerno de Mahoma. Los suníes son iconoclastas radicales y detestan cualquier representación de la divinidad o mediación entre el hombre y Alá. Los chiíes creen en el poder de intercesión de sus santos, y les rinden veneración en santuarios. Los suníes reconocen a 4 califas bien guiados que sucedieron a Mahoma, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Los chiíes solo aceptan a Ali como el legítimo califa, y lo consideran el primer imán o líder espiritual. Los chiíes siguen a una autoridad religiosa llamada Mara o fuente de emulación, que es un clérigo erudito y piadoso que emite dictámenes jurídicos basados en el Corán y la tradición. Los suníes y los chiíes tienen diferencias en las prácticas religiosas y rituales, como la oración, el ayuno, la peregrinación o el zakat, limosna. Por ejemplo, los suníes rezan 5 veces al día, mientras que los chiíes rezan 3 veces al día. Los suníes ayunan durante todo el mes de Ramadán, mientras que los chiíes ayunan solo durante los 10 primeros días. Los suníes peregrinan a la Meca una vez en la vida, mientras que los chiíes peregrinan también a Kerbala y Najaf. Estas son algunas de las diferencias entre los suníes y los chiíes, pero también hay algunas semejanzas, como el origen común en Abraham, el monoteísmo ético, la importancia de la oración, la caridad y la esperanza en la vida eterna. Ambas ramas tienen una gran influencia en la historia y la cultura islámica, y comparten valores morales y espirituales. Lo importante es respetar la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso, sin imponer ni juzgar a nadie por sus creencias.